la ofensiva en el terreno militar se está disparando a esta hora. A esta hora está haciendo y dejando sobre el terreno esta doble imagen. La de unos bombardeos que se recrudecen, lo peor, dice la Casa Blanca, está todavía por llegar. Y otra imagen, esta, la que proyecta la Casa Blanca, pastores, reverendos, rezando con Trump. La última hora aquí está en el movimiento político. El Partido Popular pedía comparecencia de Sánchez. Sánchez plantea comparecencia voluntaria de momento y previsiblemente a finales de mes, después de la campaña de Castilla y León, para explicar la situación bélica y el papel de España. Esta es la imagen de Sánchez a esta hora de cumbre en Portugal y frente a las tropas españolas, también lusas. Situación y comparecencia anunciada ya. Moncloa, Cristina Cañedo. Sí, se adelanta Pedro Sánchez y comparecerá a petición propia en el Congreso para explicar la postura del Gobierno en este conflicto de Oriente Medio. Será previsiblemente, como decías, a final de mes, mientras España participa ya en esa misión europea de apoyo a Chipre con la fragata Cristóbal Colón rumbo al Mediterráneo. Insisten en Moncloa, llegará aproximadamente el martes. Una vez allí, participará exclusivamente en una misión defensiva. Donald Trump sigue rezando sí y atacando también a España, de la que habla como nación perdedora. Dice hay ganadores y hay perdedores como España. La imagen que se proyecta hoy es esta, la de un gobierno guiado por Dios. Esto es lo que se está diciendo mientras en el reino de los hombres, Marta Ita, se habla de España y se amenaza a España como grupo de perdedores. Pues sí, las relaciones entre Washington y España llegan hoy a su deterioro, a su pico más alto de tensión, con el presidente estadounidense directamente insultando a nuestro país por no permitirle el uso de las bases de Rota y de Morón. Trump asegura que no somos un aliado que juegue en equipo, que somos hostiles con la OTAN y por eso llama a España loser, es decir, perdedor. Es muy hostil con la OTAN, no son buenos compañeros y tampoco vamos a serlo con España. Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora. Esta es la tensión política, mientras sobre el terreno, esta es la tensión bélica. Se redobla la ofensiva y son ya 16 los países salpicados. Cada día más países envueltos en esta operación, más países golpeados. Irán está respondiendo y está siendo atacado también en estos momentos. Y son más de 1.300 los muertos ya, 1.325. Ese es el último balance de la Media Luna Roja. Vamos hasta Teherán a esta hora, bajo el fuego. Jaime León. Una noche de terror, pánico y llantos. Así es como describen vecinos de la capital la pasada noche, cuando parece que se vieron los ataques más duros y comenzó la guerra hace 7 días. Estos vecinos nos comentan que a partir de las 5 de la mañana empezaron a escuchar fuertes explosiones que hicieron temblar sus edificios, así como sus ventanas, lo que les sacó de las camas en medio de ataques de pánico y llantos de los más pequeños. Se cumplen 7 días desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y parece que esto va a peor. Mientras la capital era duramente bombardeada, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi parecía desafiar a Estados Unidos. Dijo que están esperando una posible intervención terrestre estadounidense, porque asegura que están preparados, y se negó una vez más a rendirse o a negociar con Estados Unidos o Israel. Ese es ahora mismo el temor sobre el terreno y que cuando el sábado y los mercados cierren, Estados Unidos redoble su ofensiva. Esto es lo que está anunciando cuando conocemos detalles que apuntan a crímenes de guerra. Los incidentes, el bombardeo y el asesinato de niños en una escuela, hoy destapado por el New York Times. Han sido tropas americanas, no, como se dijo, un misil iraní extraviado. Son ataques americanos los responsables de hasta 175 muertos en una instalación civil. Alberto Herrera.
Es un trabajo de investigación, Javier, que hoy publica el New York Times, además apoyado en imágenes aéreas de satélite y en imágenes también proporcionadas por las redes sociales, en el que demuestran que los ataques a esa base naval del sur del país coinciden también con el derrumbe de esa escuela de niñas que estaba cerca, en el mismo terreno. Hablamos de 175 personas fallecidas y hay que recordar que bombardear edificios civiles, hospitales, escuelas es un delito de guerra en el derecho internacional. Guerra política, guerra bélica sobre el terreno y guerra informativa también, con el no es no de fondo y con este mensaje a Aznar. El presidente que protagonizó la guerra de Irak, aquel trío de las Azores, recibido así, y movimientos porque hoy en esta batalla por la propaganda, en esta batalla informativa, Isabel Díaz Ayuso da un paso al frente. En plena tensión con Estados Unidos, anuncia gira americana. Se va a ver con una empresa, va a acudir a un concierto de Sara Baras. Esta es la agenda oficial, pero Isabel Díaz Ayuso marca perfil para ir a Estados Unidos en plena tensión con Estados Unidos. Pablo Collantes. Por un lado, Javier, un comunicado de la fundación que preside Aznar en el que asegura que estamos perdiendo nuestro crédito internacional, y por el otro, Isabel Díaz Ayuso, que dice que quiere romper con el aislamiento al que nos somete Sánchez y anuncia viaje a Nueva York. El expresidente va un paso más allá y asegura que directamente vamos a la deriva. Estamos donde no tenemos que estar, apoyando a quien no tenemos que apoyar. Y no estamos donde no tenemos que estar, apoyando a nuestros aliados. Yo no te voy a ayudar ni te voy a decir nada, pero por si acaso, al día siguiente de decírtelo, mando la fragata mejor que tiene el ejército español para allá, que es una cosa de broma. En esta guerra de la propaganda, atención al bulo servido por el Partido Popular y no rectificado. Les vamos a mostrar... ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción, vamos un poquito. ¿No le molesta? No digo yo también sufro esto. Pues entonces dejamos. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Esto sigue sin rectificarse. Es más, el Partido Popular sigue insistiendo en ello, Collantes. 24 horas más tarde continúa ese mensaje en la cuenta nacional del Partido Popular, aunque la propia Margarita Robles lo desmentía en nuestro programa. Los compañeros de prensa hemos comprobado que no dice eso, pero en Génova aseguran que quien falta a la verdad es el presidente y de momento no parecen querer dar marcha atrás. Lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Que le pregunten a la ministra de Defensa, a la señora Margarita Robles, cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita. Y a esta hora la gente responde. Hoy doble encuesta, Sigma 2, 40dB, para diferentes medios con una misma conclusión. Hay un sentimiento de no a la guerra, una mayoritaria sensación de rechazo a este conflicto. María Escolar. Sí, más de la mitad de los españoles se oponen a la guerra. 2 de cada 3 están en contra, coinciden todas las encuestas. Además, según los encuestados por El País, más de la mitad avalan la actuación del gobierno frente a un Feijóo que solo recaba un respaldo del 18% y los apoyos a Trump directamente en España se desploman. Y la factura final, la definitiva, está en el surtidor. Y atención al recibo de la luz, porque en el surtidor, en apenas una semana y antes de que hayan llegado las nuevas remesas de petróleo que encarecerían los combustibles, pagamos ya
entre 12 y 18 euros más por llenar el depósito en una semana. Los datos oficiales del boletín petrolero van más lentos, pero los datos de las asociaciones de consumidores están hablando de subidas de hasta el 18% en una semana. Fernando Ballesteros. Sí, se empiezan a ver ya gasolineras colapsadas, acceso meteórico del precio de los carburantes hasta 25 céntimos, cifran algunas de estas asociaciones, por eso los más previsores ya van llenando esos surtidores y más de cara al fin de semana. Se centran mucho en estas gasolineras de bajo coste, pero estos no son los precios convencionales porque llegan al 1,70. Dice que podríamos topar el precio de los 2 euros. Esto se traduce en una subida de hasta 12 euros de un depósito medio. La guerra se expande. 16 países involucrados. Nuevas amenazas sobre Europa. Si Europa mantiene el silencio, todos los países pagarán el precio. La fragata española de camino a Chipre en una misión junto a Francia, Italia y Grecia. Y en tierra, ataques en aeropuertos. Ola de drones sobre Tel Aviv. Beirut completamente devastada. El estrecho de Hormuz bloqueado. Mientras, Estados Unidos sigue atacando portaaviones iraníes. Irán muestra al mundo sus misiles. Advierten que estamos ante una guerra prolongada. La guerra sin fin a la vista. Hoy en Mañaneros 360. Y a esta hora sobre el terreno se está viviendo lo peor desde que comenzó el conflicto. Se ha recrudecido la ofensiva. Irán, Líbano están bajo fuego constante en estos momentos. Hay una ofensiva que deja ya 1.322 cadáveres sobre el terreno, 1.322 muertos según la cifra de la Media Luna Roja. Lo que tenemos hoy es una ofensiva militar que va a ir a más. La Casa Blanca está advirtiendo que el fin de semana va a ser todavía peor y una batalla política frente a quienes ponen resistencia a la administración Trump. A esta hora, esta es la imagen que proyecta el presidente español, Pedro Sánchez, como icono de la resistencia ante Donald Trump, pasando revista a tropas en Portugal, tropas españolas, tropas lusas y anunciando algo literalmente sobre la campana. El Partido Popular pedía su comparecencia en el Congreso. Sánchez se adelanta y pide esa comparecencia de manera voluntaria. Cristina Cañedo. Sí, y será previsiblemente a final de mes porque quiere informar Pedro Sánchez sobre el último Consejo Europeo que se celebra el día 19, así que habrá que esperar a después de esa fecha, pero sobre todo lo que quiere explicar Sánchez es la postura del gobierno español en este conflicto de Oriente Medio, una postura que ya explicó aquí en esa comparecencia del pasado miércoles, ese no a la guerra que, insisten, no es incompatible, lo decía Margarita Robles, con colaborar con cualquier misión de paz con cobertura legal. En ello está también España a esta hora con la fragata Cristóbal Colón rumbo al mar Mediterráneo. Insisten en esa misión defensiva. Óscar Puente lanzaba un mensaje al Partido Popular: si no son capaces de entender que es un no a la guerra pero sí a la defensa, es que no son capaces de manejar varios conceptos, e insistía el ministro de Presidencia que es una misión europea de apoyo a un país europeo. Esto es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo como es Chipre. Y ese es el contexto por el cual está allí esta fragata española. Pedro Sánchez se dibuja como referente frente a Donald Trump. Trump se retrata como líder espiritual. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our Lo que están viendo es el rezo en la Casa Blanca con reverendos pastores apoyando a Donald Trump, rezando por las tropas. Esta imagen es imagen oficial de la Casa Blanca. Este es el retrato de un Donald Trump que hoy habla de España como un país de perdedores. Marta Ita, el ataque de Donald Trump servido ya.
Pues sí, Javier, es el último enfrentamiento de la Casa Blanca, de la administración estadounidense con el Ejecutivo español. En una conversación telefónica con The New York Post, el Donald Trump asegura que no somos un aliado fiable, que somos muy hostiles con la OTAN y critica que no hayamos aumentado el gasto militar al 5% como sí que han hecho otras potencias. Al Pentágono no le vale con que hayamos enviado una fragata a Chipre y Trump asegura que no trabajamos en equipo y que por esa razón ellos tampoco van a hacerlo con España. Una pésima relación con la primera potencia mundial que parece empeorar por momentos. Es muy hostil con la OTAN, no son buenos compañeros y tampoco vamos a serlo con España. Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora. España es una perdedora. Hoy este es el juego de referentes. Hoy vamos a acudir inmediatamente a el terreno de batalla. Pero hoy la batalla es batalla por la propaganda, es batalla pública, es batalla política. Mesa de análisis, Antón Losada, Sara Santaolalla, Jorge García Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Marisol Hernández, Ángel Expósito, ¿qué tal? Muy buenos días. Y con nosotros, como siempre, Emiliano García Coso. Hoy vamos a leer lo técnico enseguida, pero hoy el titular es político. Hay una batalla por quién es el referente, el del multilateralismo frente al de la espiritualidad. Bueno, sí. Dicen que Irán es una teocracia, pero viendo las imágenes estas de la Casa Blanca no me acaba de quedar muy claro qué es Estados Unidos en este momento, ¿no? Y sobre todo me pregunto qué estaba haciendo Trump, porque no me tenía mucha cara de rezar. Yo creo que se estaba quedando un poquito así, sopa, mientras... Me llama la atención que tenga un retrato de Reagan, de fondo, porque seguramente Reagan estaría espantado, el propio Ronald Reagan estaría espantado por lo que está haciendo hoy Donald Trump. Bueno, Donald Trump acusa a España de ser losers, como diría Isabel Díaz Ayuso, que sabemos que es su palabra favorita, y la cosa de ser un aliado que no es fiable. Y eso es exactamente lo que es en este momento Estados Unidos. Es un aliado de un socio que no es fiable. Lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe Macron, lo sabe el primer ministro británico, que como dice el propio Donald Trump no es Winston Churchill, y lo sabe hasta Meloni, hasta la primera ministra italiana. Es decir, intenta dos cosas. Una, cuestionar, presentar, que es la esperanza que le queda, presentar a España como alguien que va por libre, que no es solidario, que se quita de en medio de los conflictos, que no quiere asumir el coste de defender la alianza, de defender a Europa, y después yo creo que también intenta gestionar un problema. Trump necesita que no haya muchas voces discordantes, necesita no tener un problema internacional que le complique todavía más la guerra. Titulares de apertura, vamos a acudir inmediatamente, insisto, al escenario bélico, pero lo que tenemos aquí, que es una guerra por el relato, en fin, no sé, retrato religioso hoy, ¿y esto? Marisol. Bueno, no tiene en ningún caso el apoyo de sus ciudadanos Trump para este tipo de actuaciones, ¿no? Yo creo que lo vimos en Venezuela, que no es que no subiera de valoración, es que bajó su valoración porque no soluciona sus problemas internos, y aparte él llegó con la promesa, desde luego, de no ocuparse de la paz mundial, ¿no? Como ha hecho Estados Unidos tradicionalmente. Yo creo que no está siendo nada consciente Trump también del favor que le está haciendo a Pedro Sánchez. Nosotros somos una potencia importante en el mundo, pero no dejamos de ser una potencia media. Entonces, que Trump nos dedique este tipo de diatribas cada 2 meses, que lo haga Elon Musk o que lo haga el dueño de Telegram, yo creo que al presidente del gobierno no podía haber esperado un trato mejor. Santaolalla. Yo creo que estaba repasando la tabla periódica, pero más allá de esto, y a lo mejor Trump, yo creo que está incluso, ¿no veis que ha utilizado también la canción de la Macarena, la Casa Blanca, para uno de los vídeos para atacar a España? A lo mejor incluso también la estaba cantando. Montero en directo, discúlpanos a esta hora, la ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno, escuchamos. ¿De acuerdo o que no están de acuerdo? Porque curiosamente piden que se pida permiso al Congreso de los Diputados para algo que no tiene que hacerse, pero no dicen cuál va a ser la posición que ellos mantendrían. Así que yo creo que la pregunta hoy es, ¿qué opina el Partido Popular respecto a que nosotros hayamos escoltado, hayamos reforzado a un portaaviones francés que iba a Chipre, y que, como hemos dicho, no se trata de una acción ofensiva, sino se trata justamente de reforzar las capacidades de aliados de la Unión Europea, entre ellas la evacuación de personas si llegado el momento fuera necesario? Vicepresidenta, ¿podría aclarar entonces
El argumento del gobierno sigue siendo el de que se despliega la fragata Cristóbal Colón y el buque Cantabria para hacer labores defensivas, pero el ataque no está parando. El ataque contra España ha seguido hasta el punto de que el presidente israelí ha lanzado una andanada contra España como la que van a escuchar. ואנחנו רואים גם מדינות כמו ספרד שלא רק שהן מועלות בתפקיד של חברת נאט"ו, חברת האיחוד האירופי שהייתה מזמן צריכה להתייצב למול אימפריית הרשע, אלא גם באיזושהי צורה משחקת משחק מאוד מאוד מוזר ובלתי נתפס. Hay una presión absoluta, clarísima, por parte de los dos países que han comenzado esta guerra. Estados Unidos, Trump llamándonos perdedores, Israel citándonos en ese eje del mar. Lo que tenemos ahora mismo es una presión muy fuerte frente a aliados alucinantes para España. La extrema derecha italiana, Giorgia Meloni, del lado de Pedro Sánchez. Así. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri esiste un accordo bilaterale e al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo di basi spagnole. Se in Italia abbiamo delle basi militari concesse all'utilizzo americano in virtù di accordi che risalgono al 1954 e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. María Escolar, a esta hora lista de apoyos incluyen esto, a Giorgia Meloni, apoyo a España, apoyo a Sánchez. Sí, con esas declaraciones ni estamos en guerra ni queremos entrar en ella. La primera ministra italiana zanjaba su posición tras varios días de silencio y se alineaba con España hasta el punto de avanzar que el uso de las bases militares italianas iba a ser el mismo que el de las españolas y de Sánchez. Por si fuera poco, Giorgia Meloni también ha llegado a pronunciarse acerca de que ella, como España, como Francia o como Holanda, mandarán ayuda a los países del Golfo. Y con este panorama y este paisaje de presiones cruzadas, Sánchez pide comparecer en el Congreso. Santaolalla, expositor. Bueno, con esta última información de Meloni, yo creo que como se entere a Abascal le va a abrir el mismo expediente que a Antelo y a Ortega Smith. Dicho esto, esta es la realidad. Pedro Sánchez no solo representa a un gobierno, creo que representa la decisión y sobre todo la sensibilidad que tiene el pueblo español y de otros países. La gente no quiere ir a la guerra. No quiere que pase lo que pasó hace 23 años. Es de sentido común y lo que está haciendo la derecha española, PP y Vox, jugando, no sé, a enfrentarse constantemente con el presidente del gobierno por lo que sea, por una paella popular, por unas leyes de igualdad, incluso por ir a la guerra, que vayan ellos. Quieren ir a la guerra, quieren defender a Donald Trump, quieren doblegarse a los tiranos y a los oligarcas, que vayan ellos, que carguen con el fusil Feijóo y Abascal, pero que dejen al pueblo español en paz, sobre todo porque no son ellos los que se juegan la vida, son los ciudadanos, es la clase trabajadora la que va a ver cómo afecta a su vida, a su economía, a llegar a fin de mes. Por eso es muy importante lo que está haciendo el gobierno, de no a la guerra. Que hacen titulares muy largos, Antoni. Sí. Yo menos. Oye, a mí no me metas en tus burdas provocaciones, que ya nos conocen. Mira cómo tiemblo. No, muy rápido y me pongo serio que el tema, bromas las justas. Vamos a ver, yo creo, primero, hablando de la fotito de Donald Trump y tal, me parece de un ridículo absolutamente incalificable, no se puede decir otra cosa. Segundo, Europa creo que está jugando un papel absolutamente fundamental en una posición muy complicada. No puede romper con su socio, que es Estados Unidos, pero tiene que mantener cierta posición de independencia respecto a Estados Unidos en un lío absolutamente mundial e incomprensible, como es Oriente Medio. Dicho lo cual, el régimen iraní es una absoluta barbaridad de régimen. ¿Cómo se soluciona eso? ¿A bombazos contra Teherán? Pues seguramente tampoco. Conclusión, blanco o negro en una película como esta es imposible. Ahora mismo la imagen que están viendo es imagen en directo. Así está el clima político, pero es que lo que está ocurriendo sobre el terreno es estremecedor. Hoy se está descargando toda la artillería sobre Beirut, sobre Teherán,
sobre Irán, sobre el Líbano. Lo que tenemos ahora mismo es una ofensiva que, por cierto, empieza a ser habitual. Las grandes ofensivas americanas se están haciendo los sábados, cuando el petróleo y el mercado ya ha cerrado, cuando las bolsas ya no cotizan, para evitar asustar al dinero, para que el dinero tenga tiempo de digerir el humo de las bombas. Pero es que el humo de las bombas hoy es extraordinario. La ofensiva está siendo muy fuerte hoy y la Casa Blanca anuncia que va a ir a más, que tiene munición suficiente como para sostener esto. Columnas de humo como las que ven a esta hora en Beirut. Mónica García Prieto es periodista especializada en Oriente Próximo, es quien nos está acompañando estos días. Mónica, ¿lo peor todavía por venir? Lo peor está por llegar, sobre todo para el Líbano, desde luego. En el Líbano ya están advirtiendo de la posibilidad de una invasión terrestre, se están avanzando tropas en el sur. Se ha declarado, no solamente se ha evacuado toda la parte sur de Beirut, que incluye unas 700.000 personas, y hablamos de una enorme parte de la población beirutí y de parte de otras poblaciones, incluso de ciudades cristianas como Babda, como Jazmíe, que han sido incluidas en esta evacuación. También por debajo del río Litani ya no se puede habitar. Y las imágenes que nos están llegando, desde luego, de Tiro y de la parte sur del Líbano, pues recuerdan más a Gaza de lo que recordaban al Líbano, ¿no? Yo estuve en Tiro hace pues apenas 2 meses, no tiene nada que ver con las imágenes que estoy viendo ahora. Es muy preocupante que ayer uno de los ministros más supremacistas mesiánicos del gobierno de Netanyahu, Bezalel Smotrich, advirtiera de que Beirut se va a convertir en Gaza o en Han Yunis, en una de las ciudades más arrasadas de Gaza. Me parece que ese es el destino que está preparado para el Líbano, y ya os digo que no se descarta una invasión terrestre que pueda pues complicar tremendamente la situación en el país de los cedros. Ahora mismo lo que tenemos son 3.600 edificios bombardeados. Este es el propio cómputo del propio ejército americano. 3.600 edificios. ¿Esto es una guerra contra militares o esto es una guerra contra la población? Esto se ha convertido en algo, tú decías, más parecido a Gaza que a conflictos internacionales que hemos vivido en el pasado. Claro, hay que tener en cuenta que toda esta guerra de Irán está promocionada por Israel. Sin el papel de Israel comiéndole el coco a Trump, realmente nunca hubiéramos llegado a la situación a la que hemos llegado. Benjamin Netanyahu lleva 30 años vendiendo que es inminente la amenaza nuclear de Irán, cuando nunca ha ocurrido. Y esta, pues digamos que el plan de Netanyahu va mucho más allá de Irán o del Líbano. Incluye Siria, incluye otros muchos países, porque hay algo llamado el Gran Israel, que es un proyecto bastante antiguo del Estado de Israel, que ya comienza a ser lucido por algunos militares como insignia en los uniformes, que comienza a ser utilizado ese mapa del nuevo Israel o del Gran Israel en los estrados de algunos discursos políticos, y que es especialmente preocupante porque es un proyecto expansionista y supremacista, que se pasa básicamente a ampliar el territorio. El propio Trump dijo hace no tanto tiempo que era demasiado pequeño Israel, que había que buscar fórmulas de ganar territorio, y me temo que esta guerra responde a eso. Es una guerra territorial que va a beneficiar al Estado colonial de Occidente en Oriente Próximo, que es Israel. Mónica, voy a volver contigo después, pero ahora mismo lo que tenemos y la última hora es esta. Lo que están viendo sobre el terreno hoy es sobrecogedor, es tremenda la imagen y es peor todavía el conteo de lo que estamos viendo. Estados Unidos está reportando 1.322 muertos, dice la Media Luna Roja, 3.600 edificios civiles atacados. Una ofensiva que desde esta madrugada, dice el Pentágono, es de gran escala en Teherán y en Líbano. Y el colapso total de al menos 3 edificios que se han venido abajo, que están provocando miles de personas en éxodo. García Coso, sobre el terreno lo que tenemos es que empieza lo peor, que ahora mismo esto se redobla. Sí, la estrategia, como decía Mónica, hay una estrategia de aplicar caza, es decir, tratar de provocar la mayor destrucción posible en las principales ciudades de Irán y provocar que la población realmente se desplace y que genere presión al gobierno. Y luego hay una regionalización muy preocupante, porque ellos tendrán superioridad aérea, podrán controlar o habrán quitado ya casi toda la capacidad marítima de Irán, pero tienen un problema. Es un país gigante, hay movimientos también en Siria, hay movimientos también en Irak, donde las milicias chiitas están ya atacando ciertos colectivos, y tenemos el problema que en la zona de Azerbaiyán, frontera con Azerbaiyán, están los azeríes y los kurdos que también se están moviendo. Entonces vamos hacia un conflicto que no se va a poner fin ni en un mes ni en mes y medio. Hay una guerra aquí y hoy pido lectura aquí en la mesa porque hay una guerra sobre el terreno. Ya están viendo que hoy lo político está afiladísimo y lo militar está siendo durísimo.
Pero la guerra real está siendo una guerra de propaganda, como en casi todas las guerras. Y esta es, no se la pierdan, la propaganda de la Casa Blanca, equiparando a Donald Trump con Braveheart, Top Gun. Con Superman o los Transformers. La guerra de propaganda servida por la Casa Blanca. Esto que están viendo es vídeo oficial. Pero es que se ha recurrido tan a todo y tan a todos los públicos que hay versión Bob Esponja. De verdad no es una broma, lo que hay es una ofensiva que pretende captar y ganar a una opinión pública con esto, vídeos de superhéroes para romantizar 1.322 muertos, Marta Ita. Pues sí, Javier, es la estrategia de propaganda que está siguiendo en estos momentos Washington. Saca la artillería pesada para tratar de convertir la guerra de Irán en un espectáculo. En ese vídeo que acaban de ver, pues aparece Estados Unidos como el país salvador, utilizando incluso superhéroes, videojuegos y hasta Bob Esponja u otras películas taquilleras de Estados Unidos como Braveheart para convencer al público americano de que esta guerra es realmente buena. Ellos lo llaman justicia a lo americano, entre música épica y vídeos reales de los bombardeos que están ocurriendo en estos momentos en Irán. Una estrategia de comunicación, propaganda que se ha utilizado en otras guerras, en otros conflictos y que esta vez, ya lo ven, se libra en las redes sociales. Superhéroes, dibujos animados y bandas sonoras épicas. De la guerra de las galaxias a la guerra de la propaganda. En pleno conflicto contra Irán, todo vale en ambos bandos para convencer a sus respectivos ciudadanos de que la guerra está justificada. Justicia al estilo americano. La cuenta oficial de la Casa Blanca se ha armado de videomontajes al más puro estilo Hollywood, mezclando sus clásicos superhéroes con bombardeos contra el enemigo. Superman, Deadpool, Iron Man. También William Wallace y Máximo Décimo Meridio. Incluso usan dibujos animados como Bob Esponja. Entre bombas y bajo el texto implacable, sin complejos. Sin complejos también sus aliados, a modo de videojuego. El ejército israelí dispara y de fondo, histórica banda sonora de la Guerra de las Galaxias. En el otro lado, Irán trata de impresionar a su enemigo, difundiendo al mundo esta imagen: el lanzamiento de uno de sus misiles más poderosos. Y en redes, los momentos de Khorramshahr están en el horizonte. Hay que vender la imagen de poderío militar. Es la guerra que se libra también en redes para blanquear el horror. Y que choca y mucho con la realidad, porque lo que van a ver es cómo lo están viviendo los propios militares. Lo que van a ver es un marine en el Senado americano protestando y diciendo que él no va a morir por la guerra de Netanyahu, por la guerra de Trump, y placado por las fuerzas de seguridad hasta el punto de que le rompen el brazo. Vean. And nobody wants to fight for Israel. No one wants to fight for Israel. His hand. Oh. Esta es hoy la fotografía política, la fotografía militar y la fotografía de la propaganda. Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y una amenaza servida ya. Trump dice España es un país de perdedores y se puede ahora mismo actuar contra España. Vicepresidenta de la Comisión, ¿cómo lo lee?
Pues lo leemos de manera, yo creo, muy clara y muy contundente. La Unión Europea tiene una gran virtud y es que trabajamos juntos, hacemos juntos las cosas y en particular en el ámbito comercial. Y reivindicamos el Estado de Derecho, la previsibilidad, el multilateralismo. Así que más allá del estilo de comunicar que tiene el presidente de Estados Unidos, me parece que lo importante es concentrarse en cómo Europa está reaccionando unida y lo va a seguir haciendo para defender a los 27 y, por supuesto, para defender esa integración que representa el comercio y las relaciones comerciales con el exterior o la defensa del derecho internacional. Pero ¿usted cree que esto es forma o que aquí hay fondo? ¿Usted cree que esto es la forma de comunicar de Trump o Trump puede cerrar el grifo? Puede haber problemas de desabastecimiento. España compra 9.700 millones de petróleo y gas a Estados Unidos. ¿Podemos tener un problema de formas o podemos tener un problema de petróleo? Yo creo que nos tiene acostumbrados, decía antes, a expresarse de forma muy contundente y además pretender imponer su voluntad frente a la soberanía de terceros países, frente a las decisiones o las preferencias de la sociedad y los ciudadanos. Por tanto, eso hay que tenerlo claro y descontado. Al mismo tiempo, creo que Europa tiene que tener las herramientas para defenderse y hablar con firmeza en el supuesto de que se llegaran a materializar cualquiera de estas amenazas. Nadie quiere escalar ningún conflicto, todos preferimos la paz a la guerra y todos creemos que lo mejor es la previsibilidad y el respeto que debe imperar en las relaciones con terceros. Así que, más allá de si es fondo o forma, que yo creo que no tiene mucho sentido elucubrar al respecto, lo que hay que hacer es estar perfectamente preparados para actuar y perfectamente preparados para llegar a una conclusión que también es muy importante en el contexto del formato energético hacia el que apunta su pregunta, y es que la única manera de construir seguridad en el aprovisionamiento de nuestra energía, que es fundamental para las familias, es fundamental para la industria, es fundamental para la economía en términos de inflación, es desarrollar nuestras propias capacidades. Estamos lejos de ser 100% autosuficientes todavía en Europa, pero esta es una lección más. No podemos despistarnos, tenemos que seguir trabajando para conseguirlo cuanto antes. Vicepresidenta, ¿está sobre la mesa un plan como vivimos en la guerra de Ucrania? Se están disparando los precios en el surtidor, tenemos una auténtica locura aquí. Es cierto que no estamos en los niveles de Ucrania, pero ¿está la Comisión Europea, están ustedes contemplando posibilidad de asistencia? Evidentemente estamos trabajando en todos los escenarios. El coste de la energía siempre ha sido una cuestión muy sensible, insisto, no solamente por la energía en sí mismo, sino por el impacto que tiene en el conjunto de la economía. Y la situación es muy desigual. Sabemos que hemos iniciado lo que ya se llama la era de la electrificación, es decir, una reducción muy importante de los combustibles fósiles, que por cierto Europa no tiene, y un incremento acelerado del peso de la electricidad en el consumo de nuestra energía final. Al mismo tiempo, aunque dependamos poco en principio de gas y petróleo, si puede serlo en mayor medida de derivados del petróleo de la zona que hoy está bajo presión por el cierre del estrecho de Hormuz, hemos incrementado nuestras importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos, que hoy representan casi el 60% del consumo de la Unión Europea. Diversificamos nuestros suministradores cuando se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, reduciendo nuestra dependencia de Rusia, y ahora es muy difícil diversificar. En el corto plazo prácticamente no hay margen para buscar otras alternativas y esto puede suponer que haya incremento de precios. Por ahora con cautela, no se están materializando, pero si esto dura puede ocurrir, así que tenemos que estar preparados para ello, y esto significa prácticamente volver a recuperar aquellas medidas de las que hablábamos en su momento, de qué forma jugar con la fiscalidad para favorecer la electrificación, de qué forma impulsar la eficiencia en nuestros consumos o las soluciones de proximidad con el autoconsumo, las comunidades energéticas, de qué forma apostar por la mayor interconexión y alternativas que nos den soluciones con independencia de donde estemos. Hoy vemos un mapa de Europa en el que aquellos países que sufren un incremento de precios más importante, aquellos que tienen la electricidad más cara, son aquellos que o bien dependen en mayor
mayor medida de combustibles fósiles y en particular del gas natural y la alta volatilidad que tienen los mercados internacionales, o que cuentan con una red ineficiente o mal conectada. Es decir, que sabemos lo que tenemos que hacer y me parece que debemos apostar fundamentalmente por anticipar algunas de las decisiones que sabemos que son importantes para seguir generando oportunidades y reducir vulnerabilidades. Es decir, la energía sigue siendo una prioridad desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la seguridad para los europeos. Vicepresidenta, hay además de toda esta batalla y de cómo contener el precio, de cómo garantizar el suministro, además de todo lo que nos afecta como consumidores, hay una batalla casi de votantes. Hoy estamos contando toda esta guerra de propaganda que hay, que es internacional y doméstica. No sé si ha tenido oportunidad de verse, lo vamos a mostrar el vídeo de un Partido Popular que dice que Margarita Robles asegura que está con Donald Trump. Y que se juega así. Esto es lo que se dice que dice, esto es lo que realmente dice. Presten atención. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción. Vamos un poquito. ¿No me molesta? Yo también soy violento. Sí, pues vamos, dejamos. Vamos a ver. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Se estaba hablando precisamente de energía, del termostato. Es mucho más parecida de lo que nos imaginamos y los intereses son intereses compartidos. Atacar, eliminar el proyecto europeo, que es quizá la historia de éxito, de prosperidad, de calidad de vida, de paz y cooperación más importante que ha tenido la historia de la humanidad, pretendiendo divisiones entre nosotros, divisiones geográficas, divisiones de familias políticas, desde dentro y sobre todo desde fuera. Así que creo que alimentar esa división en temas que son cogidos al azar y que ni siquiera plantean debates de fondo no tiene mucho sentido. Es importante, si hay un problema que se ve identificado, una discrepancia, que se encuentre la forma de resolverlo, pero no alimentar polarización o falsa realidad. España está siendo mucho mayor que la que se vive incluso en Bruselas, hasta el punto de que se está jugando esto, la guerra de la propaganda, porque este vídeo difundido, insisto, este bulo distribuido de la cuenta oficial del Partido Popular, Pablo Collantes, sigue ahí. Hoy no se ha rectificado. Hemos visto esto, Pablo Collantes, y esto no se ha rectificado. Sigue ahí, Javier. Lo que hemos verificado que en esas imágenes no se refiere a Donald Trump, pero la cuenta del Partido Popular lo mantiene. Aquí en Génova lo que dicen es que es el presidente el que falta la verdad, pero lo cierto es que en esto mienten ellos y de momento no parecen querer rectificar. El bulo del PP sobre el apoyo de Robles a Trump nace de esta reunión entre Margarita Robles y el embajador de Estados Unidos. Pues si le parece, aquí en el despacho que estamos más cómodos. Se dirigen a sus asientos, posan para la foto y charlan de forma distendida. La ministra les ofrece algo para beber. ¿Quieren tomar algo? Y hablan de la temperatura de la sala. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción. El embajador no está conforme con apagarla. Vamos un poquito. ¿No me molesta? Yo también soy violento. Pues dejamos. Pero lanza a Robles la pregunta clave. Vamos a ver. La ministra responde. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Y da comienzo la reunión. Horas más tarde, el Partido Popular comparte este fragmento de vídeo en su cuenta de X. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Aseguran que Margarita Robles dice estar del lado de Trump. Dice una parte del gobierno que está con Trump. Pero hagamos la comparativa. Este es el vídeo ofrecido por el Ministerio de Defensa. Vamos a ver. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Y este el que comparte el PP. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Comprobamos de forma detallada cada frase. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Yo no estoy con la que pasa que haces aquí. Un bulo que Miguel Tellado, tan solo una hora después, alimenta con esta declaración. Decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita. También lo hace su líder. Polemiza con Trump en público
el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Margarita Robles se defiende. Se equivoca y hace un tipo de política que debería darle vergüenza. Unos segundos de reunión convertidos en un bulo y en una nueva bronca política. Jorge Losada, Expósito. Bueno, el Partido Popular está chapoteando en el lodazal que se ha metido con una posición ridícula que además está quedando aislada en Europa con el paso de los días. España está liderando, España está cambiando las posiciones de algunos otros países. Javier, tú sabes que en los partidos políticos se habla mucho de que hay fontaneros, ¿no? Los fontaneros que se ocupan, y esto es una cosa de fontaneros. Pepe Gotero y Otilio podrían intentar construir una noticia y un escándalo sobre algo que es fácilmente desmentible. Pero es tan sencillo como poner el vídeo. Que está apareciendo esporádicamente en escenarios como este, frente a José María Aznar. Estamos donde no tenemos que estar, apoyando a quien no tenemos que apoyar. Y no estamos donde tenemos que estar apoyando a nuestros aliados. Yo no te voy a ayudar ni te voy a decir nada, pero por si al día siguiente de decírtelo, mando la fragata mejor que tiene el ejército español para allá. Que es una cosa de broma. El discurso, insisto, está chocando con la realidad. Este es el presidente del trío de las Azores, de la guerra de Irak. Pablo Collantes, y tampoco aquí hay marcha atrás. Hoy Faes se reafirma en posiciones. Hay movimientos, Javier, en la vieja y en la nueva guardia del Partido Popular. Empezamos por la vieja porque efectivamente está sonando mucho ese vídeo del grito del no a la guerra ayer Aznar en la presentación de su libro, y la fundación que preside el propio Aznar acaba de hacer un comunicado en el que asegura que España está perdiendo el crédito internacional y que estamos gobernados por una banda abonada a la mentira, en referencia al gobierno de Pedro Sánchez. Dicen no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra. Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en 4 palabras. Como siempre, Sánchez miente. Esto es lo que el Partido Popular está marcando. Y luego siempre hay alguien que tiende a arrebatar el foco de lo público a Feijóo. Y ese alguien siempre es Isabel Díaz Ayuso. En la igualdad de los hombres y la... Isabel Díaz Ayuso pasan cosas. No lo digas más. No lo digas más. Lo voy a poner como condición para venir a este programa, porque es un riesgo. Siempre que hablamos de Isabel Díaz Ayuso, pasan cosas. Bueno, y pasan desgracias. Isabel Díaz Ayuso, déjame Losada, no nos pongamos nerviosos. Isabel Díaz Ayuso, en plena escalada y choque con Estados Unidos, anuncia gira a Estados Unidos. Va a ver a una empresa. Va a ver a Sara Varas, espectáculo allí en Nueva York. Pero esto es viaje oficial, Collantes. Asegura el gobierno de la Comunidad de Madrid, Javier, que Pedro Sánchez está aislando internacionalmente a nuestro país, que eso es a lo que nos somete justo en el día en el que anuncian ese viaje institucional, ese viaje oficial a Nueva York. Acudirá a varios actos culturales, también un medio afín a la ultraderecha en esta nueva visita a los Estados Unidos de la presidenta. Isabel Díaz Ayuso, ¿estamos jugando de verdad la guerra o qué estamos jugando aquí? Bueno, era una visita que estaba planteada de antemano. Yo creo que todavía se puede viajar a Estados Unidos para defender los intereses de la Comunidad de Madrid. Otra cosa es la postura pública que ya tenga sobre la intervención de Trump y de Israel en Irán y sobre la guerra regional. Eso es lo que hay que criticarle, eso, no el hecho de viajar a Estados Unidos. Yo solo quiero hacer un apunte de una cosa que ha pasado estas últimas semanas. Ayuso quiere otorgar una medalla a Donald Trump y a Estados Unidos. No. Sara, no es a Donald Trump. Al gobierno de Trump, no es a Estados Unidos, a la situación. Es muy difícil distanciar o separar la figura de Estados Unidos con Donald Trump en el momento en el que está. Es muy difícil. Y esta semana, aquí en este país, se le ha dado una medalla a Giselle Pelicot. Creo que estos son las dos Españas. Cuando proteges a una víctima de agresiones y cuando proteges a un tirano que participa en listados y en fiestas donde se agrede sexualmente a mujeres. Vamos a ver. Esto ha pasado en este país. La medalla
¿sabéis la historia de Estados Unidos? Claro. ¿Y sabéis los nombres de las ciudades de Estados Unidos en español por qué son? O sea, la medalla se da a Estados Unidos en el aniversario de la fundación de Estados Unidos, no al presidente Donald Trump. Primero. Segundo, el tema de Isabel Díaz Ayuso y de todo lo que estáis comentando. Vamos a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Sara Varas? ¿Qué tiene que hacer Sara Varas? ¿No ir a bailar porque tiene el programa del concierto también? Resulta que la ministra puede recibir al embajador de Estados Unidos en plena guerra el día del ataque de Donald Trump a Pedro Sánchez. Y resulta que la presidenta no puede ir a un viaje comercial. Expósito, es que me parece ridículo. Eres un tipo muy listo. ¿Tú crees que no hay una provocación en una política pero que lo que el viaje estaba previsto de antes? Pero que además puede suspender porque en un momento en el que Estados Unidos e Israel están bombardeando un colegio donde han asesinado a más de 100 niñas. ¿Y por qué la ministra recibe al embajador? Pero vamos a ver, que yo no te estoy hablando de políticas internas y de movimientos. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la foto que vimos hace un mes de Ayuso con Milei con la motosierra, de la foto que ella busca con todos estos tiranos, de la foto, porque en realidad Ayuso será mucho aquí en la Comunidad de Madrid, pero allí no le importa a nadie, no les interesa nada. Hay una provocación o esto era el viaje oficial previsto. En fin, juzguen ustedes porque en las últimas horas lo que hemos tenido es efectivamente un intento de marcar perfil también en lo internacional. No a la guerra, claro que no a la guerra, y que acabe cuanto antes, pero tampoco no a la guerra civil española, que es la que ustedes alimentan cada día de sus vidas. Derecho internacional, pero si no respetan el derecho español, ¿qué derecho internacional? Si no respetan que un fiscal general del Estado está condenado, no a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, a la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy les da a ustedes el poder en la Moncloa. Lo peor es que Sánchez está utilizando los intereses y el futuro de los españoles y está utilizando el comportarse como un líder infantil, adolescente, para bochorno de los líderes europeos que intentan mediar en algo tan complicado. Un adolescente rebelde, pero que se sabe ya a ojos del mundo. Sánchez no es fiable, su gobierno no es fiable, nos van a hundir por la corrupción del bloque sanchista y el aislamiento a España, que es lo que les carcome. Eso sí, las únicas hijas que no van a perder oportunidades son las de Sánchez y Zapatero. Venezuela, comunismo, ETA, Pedro Sánchez, Zapatero. Lo único que me llamó la atención fue cuando dijo lo que no respeta el derecho español, que debe ser una referencia a su novio, que es el que no respeta de momento el derecho en España y sobre todo no respeta sus obligaciones fiscales, ¿no? Yo entiendo el planteamiento de es una visita, estaba programada, yo creo poco en las casualidades, ¿sí? Ni en las coincidencias tan afortunadas, pero oye, ¿quién soy yo para dudar de Isabel Díaz Ayuso, que sabes que es un nombre que yo pronuncio con máxima prudencia, pero sí hay una cosa que se llama sentido de la oportunidad. Entonces un viaje que, hombre, no parece que se vayan a resolver cuestiones de Estado ni vitales para los intereses de la Comunidad de Madrid. Entonces no es el mejor momento ir al país presidido por el tipo que está insultando a tu país y poner en un aprieto al líder de tu partido. Jorge, voy a venir contigo, te lo prometo enseguida. Chema Garrido, director del diario El Plural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chema? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Chema, ¿y estos viajes oficiales, estas posiciones y esto? Bueno, es que si no es Sara Varas, es Gloria Estefan, y si no cualquier excusa es buena para realizar un viaje a Estados Unidos. Isabel Díaz Ayuso va frecuentemente a Estados Unidos y lo que hay que preguntarse es por qué, ¿no? Porque claro, si es solo por relaciones comerciales no se entiende tanto empeño en visitar un país concreto. Podría ser, quizás porque en Estados Unidos hay, y lo señalo como hipótesis, un montón de donantes que ellos mismos han reconocido de la extrema derecha que están dispuestos a poner dinero, a poner recursos, a poner influencia para que la extrema derecha o la derecha más dura tenga mejores posiciones en las elecciones de cada uno de los países. Podría ser esa una hipótesis. Y la segunda, desde luego, aprovecharlo para hacer también política nacional. No hay que olvidar que en Estados Unidos, por ejemplo, están los principales lobbies que, entre otras cuestiones, apoyan la actuación de Netanyahu y la actuación de Israel. Lobbies de los que ella
ha formado parte y forma parte muy activa el propio José María Aznar. Por tanto, yo creo que no, ni es casual ni tampoco es un tema menor esta nueva visita de Isabel Díaz Ayuso a Estados Unidos. De momento, en la Comunidad de Madrid llevamos, creo que son 9 viajes, no estoy seguro ya. No ha reportado ningún acuerdo comercial. Se dice acuerdo comercial. De momento no se ha reportado ninguno. Son 9 viajes, si no me equivoco, de visitas institucionales, más luego también ella, hay que recordar que ha visitado el país de forma privada, según nos indica de la Comunidad de Madrid, varias veces. Acuerdos que hayan cambiado el día a día en la Comunidad de Madrid o que hayan supuesto muchísima inversión, parece que no hay. Lo que sí hay y se ve es una clara sintonía entre los postulados, las ideas, incluso la forma de hablar y de hacer política, por ejemplo, de Donald Trump y de Isabel Díaz Ayuso, que a veces pareciera que está haciendo una competición con Vox o con Santiago Abascal para ser la elegida de todo el movimiento MAGA para competir en España frente a Pedro Sánchez. Chema, hemos visto el bulo, estamos viendo las formas de esta guerra. Esta guerra ya es ahora mismo claramente política. Y acaba de hablar Óscar Puente precisamente sobre el vídeo, el bulo del Partido Popular. Dice que un partido de gobierno utilice unas imágenes, las manipule para hacer creer a la opinión pública que un ministro ha dicho lo que no ha dicho, que el Partido Popular ha mentido, cosa que por otro lado, pues eso sí que no nos puede sorprender, ¿no? Yo creo que es fruto de la desesperación. Chema, ¿y esto? Bueno, lo que no tiene ningún sentido es que si el Partido Popular se equivocó, no actuó con mala fe, ese mensaje, ese tuit, siga horas después de haberse publicado. Es decir, si alguien acusa a Pedro Sánchez de mentir y lo hace con un vídeo que es falso, y después cuando se descubre que ha contaminado a numerosos medios de comunicación, a numerosos periodistas, difundiéndolo en canales privados para que se hicieran que es falso, si uno actúa de buena fe, el Partido Popular debería haber borrado inmediatamente ese tuit y haber pedido disculpas. Y que yo sepa, no ha pasado ninguna de las dos cosas. Chema Garrido, Diario El Plural, gracias, un abrazo. Un abrazo, cuidados. Vamos, yo creo que el éxito de Ayuso trayendo inversiones desde Nueva York, desde Estados Unidos, es el mismo que Daniel Lacalle trayéndose a la City después del Brexit, ¿no? que fue nuestro comisionado para esas cuestiones. Sobre todo la comparación de Estados Unidos con Bruselas, que creo que ha ido 2 o 3 veces a Bruselas desde que es presidenta de la comunidad, es muy significativa, ¿no? Para un país, una comunidad, una región que está en Europa. Pero vamos, yo creo que no hace falta esto para saber que, porque sus propias declaraciones y en esto es muy transparente, ella tiene una posición durísima en lo que tiene que ver con Israel y con el apoyo a Trump, ¿no? No tiene nada que ver con otras partes del Partido Popular que son mucho más tibias. Ayuso es fanática, defensora del expansionismo israelí y del gobierno de Trump, eso lo dice todos los días en la Asamblea. Dejadme preguntaros por ahora mismo lo que tenemos y la posición de un Partido Popular que sorprende, porque está reprochando, lo hemos oído, es muy difícil enhebrar en el mismo discurso guerra, Irán, ETA, Venezuela, dictadura e hijos de Zapatero. Pero todo eso ha sido enhebrado en el mismo discurso. Sorprende y choca, porque este es el otro Partido Popular. El Partido Popular cuando estaba en el gobierno. Esta es la imagen de la legación diplomática que envió el Partido Popular a Irán. Este era García Margallo, poniéndole el velo en aquel momento a Ana Pastor. Esto es lo que vivimos con un Partido Popular cuando gobernaba el Partido Popular. Ahora Irán está dibujado de otra manera. Se sentó con el presidente iraní, Soria, Pastor. Hubo literalmente un viaje de homenaje. Esto choca con lo que escuchamos hoy, con todo esto. Lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado.
que le pregunten a la ministra de Defensa, a la señora Margarita Robles, cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente ¿qué, Margarita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en el Partido Popular? Pues ha cambiado pero si esto que pasa ahora les pasa en todo. Tu política educativa, le preguntas al Partido Popular, Pedro Sánchez. Política sanitaria, le preguntas al Partido Popular, Pedro Sánchez. Política exterior, le preguntas al Partido Popular, Pedro Sánchez. Es el único discurso que tienen y es la única propuesta que tienen. Da igual el tema. Y ahora que estamos en mitad de un cambio colosal del orden internacional, pues también su tema es Pedro Sánchez, lo que dijo en un vídeo la ministra de Defensa, que si Pedro Sánchez está a lo suyo y está con las elecciones. Es curioso que vivíamos en un país donde siempre se nos dijo que la política exterior nunca importaba, que no era importante y que no contaba para nada y que no movían solo votos. Eso ya hace años y desde hace meses parece que lo único que mueve votos en España es la política exterior. Trump, Gaza, tal. Entonces, le pregunte lo que le preguntes al PP, Pedro Sánchez. A mí yo creo que al margen alucinante la imagen. Al margen, yo no recordaba esa imagen de Ana Pastor, pero es que en las últimas, vosotros que lleváis muchos años en la profesión, y yo respeto, compañeros. Qué forma más sucia de llamar viejo al pobre Fósil. Permitidme que soy una novata en esto. Entonces estas imágenes las he podido ver, pero no las recuerdo, y a mí me impresionan, porque en estos días he visto cómo se recuperaba un tuit de Santiago Abascal en el año 2014-2015 leyendo el Corán. Los mismos que te están diciendo fuera moros, más muros y menos moros. Los mismos que desprecian a los musulmanes, los mismos que desprecian las vestimentas. Entonces, claro que llama la atención. Mira, a España esta imagen llama la atención porque es que cualquiera que se lo ponga. Nos ponemos a buscar imágenes de miembros del gobierno del PSOE de la época de Zapatero que hayan ido a Irán como iban, pues exactamente igual. Pero no decían lo que dice hoy el PP. Esa es la incoherencia. Cuando vino aquí el presidente de Irán al Pardo con los reyes, que le recibieron los reyes, van saludando al rey, cuando llega la reina no le dan ni la mano. Y eso sigue ocurriendo ahora y le ha pasado a Leticia. Hemos tenido colegas y periodistas mujeres entrevistando, españolas, entrevistando a líderes iraníes con el velo puesto. Y hemos visto déjame acabar. Y hemos visto televisiones aquí financiadas y reconocidas por Irán con las presentadoras con velo. Lo siento mucho, es así. No te digo eso, es que yo no te estoy hablando del velo, te estoy hablando de la incoherencia. Es decir, las mismas personas que yo no he visto esas fotos que acompañaban, imagínate, a Zapatero, hoy yo no las escucho. Esta incoherencia, ese discurso que tiene el Partido Popular y Vox tan feroz contra las mujeres que llevan velo. Losada, y nos movemos, que está a punto de comparecer Pedro Sánchez. Entonces nada. No, yo quería volver a la cuestión original. ¿Cuál es la posición del PP en todo esto, en lo que está pasando? Porque con tanta maniobra de distracción y tanto vídeo y tal, nos vamos ahorrando que alguien del Partido Popular nos diga exactamente cuál es su posición. Que está con Trump, está con Macron, está con Meloni, cree que efectivamente hay que mandar o no hay que mandar la fragata, o estamos en la cosa esta de, como Sánchez dice no a la guerra, pues ahora todo mi empeño es demostrar que Sánchez es el señor de la guerra. Bueno, estupendo. Ya sabemos que Pedro Sánchez es el mal. Pero hombre, díganos algo de lo que usted haría. Díganos algo de cuál es su posición. Bueno, a esta hora, dejadme avanzar, porque a esta hora efectivamente estamos a la espera, es cuestión ya de minutos, de una comparecencia del presidente del gobierno, cumbre en Huelva, y se ha pasado revista a tropas españolas. El gesto y la imagen tiene su intención, esta que están viendo, y se ha pasado revista también a las tropas lusas. Lo que tenemos aquí hoy es algo que quiere y pretende marcar y mandar un mensaje. Cristina Cañedo, a punto de comparecer Sánchez. Sí, muy pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, como decías, ahora en esa cumbre hispano-lusa al más alto nivel, con hasta 11 ministros españoles y 7 portugueses, en la que se van a firmar diferentes acuerdos, pero que va a estar inevitablemente marcada por la situación en Oriente Medio. Estamos muy pendientes de las palabras del presidente del gobierno justo hoy, que conocemos que ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la postura del gobierno español en ese conflicto, y estamos muy pendientes a lo que pueda decir hoy desde Huelva en esa cumbre hispano-portuguesa. En unos minutos comparece el presidente del gobierno.
lo que ahora mismo tenemos es un ejecutivo que está enarbolando un no a la guerra. Está intentando recuperar aquella imagen. Y puede estar pescando, electoralmente hablando, en las aguas correctas, porque hoy se publican encuestas. Ayer en Estados Unidos se publicaban 3, CNN, Reuters, Ipsos, y todas decían hay un no a la guerra generalizado en el país que ha empezado la guerra. Pero es que aquí en España hoy se publican otras 2 y en España el rechazo a esta guerra y a la entrada en este conflicto es masivo. Adela, vamos a echarle un vistazo, vamos con ellas. Se confirma ese masivo rechazo de los españoles a la guerra. La primera, hecha por Sigma 2 para El Mundo, refleja que 2 de cada 3 no están de acuerdo con los ataques. El 41,9% de los encuestados no está nada de acuerdo con la acción militar, un 20,3% está poco de acuerdo con esos ataques. Preguntamos también sobre el envío de buques españoles a Chipre en otra encuesta, la de 40DB. El 61%, aquí lo estamos viendo, 61,5% de los españoles encuestados apoyan esta decisión. Entre los votantes del Partido Popular, un 70% de apoyo, mientras que entre los de Vox se reduce a un 43%, ahí lo vemos. La cosa cambia cuando preguntan por la negativa del gobierno a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para la guerra. La decisión convence, aquí lo vemos, a un 53% de los encuestados, pero pasamos de más de un 90% de apoyo entre los votantes de Podemos y Sumar a un 30% entre los votantes del Partido Popular y un 20% de los de Vox. Y hay una última pregunta. ¿Cómo valora la actuación de los líderes en relación con la guerra? Aquí, Pedro Sánchez, lo estamos viendo, es el dirigente mejor valorado para un 42% de los encuestados, más del doble con un 19% que el de Núñez Feijóo. Ese no a la guerra está empezando a sonar no solamente en España. Es alucinante lo que está ocurriendo en sitios como la televisión turca. Atentos. Onların anlayacağı şekilde söyleyelim isteriz. Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad. Estos son los telediarios, los programas en Turquía. Hay un no a la guerra. Prende Casi como esto. los de aquí, ¿eh? Casi son los telediarios como los de aquí, para dar las gracias, ¿no? Hombre, yo creo que Pero lo hay un no a la guerra. Claro, hay un no a la guerra lógico, luego también depende de las especificidades de cada sociedad. En España somos profundamente pacifistas, en Italia también, y por eso ha tenido que corregir Meloni su posición. Yo no veo las similitudes con el no a la guerra del conflicto de Irak, porque en aquel momento fue un gobierno español el que se involucró directamente. O sea, aquí tú puedes rechazar evidentemente la guerra, pero no creo que vayamos a manifestaciones como las que hubo entonces, pero lo que sí que hay también es un sentimiento anti-Trump muy profundo. Yo creo que el PP esto tendría que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual que en su momento con el asunto de Gaza y las críticas a Israel, era claro que la sociedad española era muy pro-Palestina. Yo creo que eso no lo tuvieron en cuenta y fueron incluso en contra de sus propios postulados. Habían reconocido tiempo atrás el Estado de Palestina, ¿no? Yo creo que lo contaba antes Losada, ¿no? ¿Cuál es la política exterior del PP? Pues lo que diga Pedro Sánchez, pues en contra, ¿no? Entonces, es verdad que está muy poco trabajada y yo creo que deberían de tener en cuenta la opinión pública española antes de marcar una Jorge, posición. telegráfico, que nos movemos, les doy la buena noticia del día. El petróleo acaba de tocar los $90 por barril. Vamos a leerlo porque la factura que nos viene es tela. Esta guerra es muy impopular. Yo creo que en parte, aparte la empieza Israel, pero Trump en parte se mete en esto porque es un gobierno tremendamente impopular en su país y porque va a perder las midterms con toda seguridad. Pero esto no mejora. Si son elecciones libres. No lo que pasa es que se ha equivocado. Claro. Lo que pasa es que se ha equivocado porque esta guerra es muy impopular allí y aquí y en todos lados y por supuesto en los países del Oriente Medio ni hablemos, ¿no? Es que ni siquiera los aliados de Trump están detrás de suyo en esta guerra. Arabia Saudí, por supuestísimo que no. Turquía muchísimo menos, ¿no? Es decir, esto es una guerra de Netanyahu y de Trump. Ahora mismo esa es probablemente la guerra de Netanyahu, la guerra de Trump, pero la factura la paga usted.
prepárese porque esto es lo que acaba de pasar en el mercado internacional. El petróleo acaba de tocar los $90. Estábamos en torno a 60 antes de que empezara todo esto. La factura en el surtidor sigue disparándose y los combustibles, gasolina y gasoil, están ahora mismo subiendo 18, 20 céntimos, según los datos de las asociaciones de consumidores, hasta 20 céntimos en una semana, 20 céntimos el litro, entre 12 y 18 euros más por llenar el depósito. Esta es la primera factura, la tenemos servida ya, acaba de tocar $90 el barril, el Brent, y empieza a ser tan problemático el abastecimiento que atención al movimiento que acaba de hacer Estados Unidos. Va a permitir que se venda petróleo ruso. Estados Unidos admite que Rusia venda petróleo porque está bombardeando Irán y de algún sitio hay que sacarlo. Esto es lo que acaba de decir la Casa Blanca, que países como India van a poder comprar temporalmente petróleo de Rusia. Para permitir que el petróleo siga fluyendo al mercado global, el Departamento del Tesoro emite un permiso temporal de 30 días para permitir que las refinerías indias compren petróleo ruso. A esta hora, la factura de la guerra la hemos empezado a pagar ya en el surtidor. Fernando Ballesteros, acaba de tocar $90 el Brent, lo que significa que los combustibles en gasolinera por las nubes, ¿no? Preocupación por ese aumento de precios que se traduce en esto, gasolineras que se van llenando mucho y que en algún momento de estos 4 días han llegado a colapsarse. Hablamos de más de 20 céntimos de subida en 4 días, rondan ya el 1,70, el 1,80, por eso gasolineras de bajo coste han llegado a colapsar muchas calles. Hablamos de que llenar un depósito convencional ha subido unos 12 euros de media. El precio subió bastante. Se nota la diferencia de precio. 20 euros más por depósito mínimo. Si esto sigue así, pues ostras, será un problema. Siempre que podamos, cogeremos el transporte público. Vamos a tener que ir a trabajar en bicicleta. Lo que tenemos ahora mismo es una alerta roja en el salpicadero de la economía. Cuidado con esto. El barril acaba de tocar $90, un precio que no veíamos desde hacía años, de hecho, desde la guerra de Ucrania. Esto es lo que nos acaba de pasar. Vean ustedes lo que le está pasando al petróleo. $90 por barril significa que llevamos acumulada una subida del 60% en el petróleo desde que comenzaron los bombardeos. Esto se paga en surtidor. Esto es lo primero que tenemos. Y a partir de aquí empieza la pregunta de si va a ser necesario un escudo social. Tanto el Gobierno como la Comisión Europea están trabajando en ello ya. ¿Recuerdan ustedes lo que nos pasó en Ucrania? Se nos fueron los precios. Fue necesario sacar aquel escudo. Bueno, este fue el presupuesto inicial. 16.000 millones el primer año, 12.000 el siguiente, 5.300. Se acabó ejecutando mucho más. Fueron 25.000 millones solo el primer año. Y recuerdan ustedes lo que nos pasó. Para atenuar aquel golpe fue necesario, por ejemplo, bonificar la factura de la luz, rebajar impuestos, ayudar y tasar mínimamente. Aquello se nos comió 18.000 millones de presupuesto. ¿Recuerdan ustedes los 20 céntimos por litro de bonificación que daba el Gobierno? Y medidas de apoyo a transportistas, agricultores. Aquello se nos comió otros 7.000 millones de euros. Y recuerdan ustedes el IVA cero de algunos productos en el supermercado. Y bonos para familias más pobres, más vulnerables. Otros 4.000 millones más. En total fueron necesarios 47.000 millones para batallar contra la crisis de precios de la guerra de Ucrania. No estamos todavía ahí, pero estamos caminando hacia ahí, en esta dirección. Insisto, todavía no hemos llegado, pero vean ustedes lo que está pasando al precio de la electricidad, país por país, en toda la Unión Europea. Se dispara primero el combustible, después la factura de la luz. Y afortunadamente España es el país en el que menos está subiendo la luz. Pero lo que tenemos ahora mismo es un escudo social necesario y un discurso político que están haciendo los sindicatos, diciendo a todos los que dicen impuestos no, cuando el Estado tiene que venir a rescatar, por esto y para esto se pagan impuestos, porque esto no se paga con gominolas.
hemos solicitado también una memoria sobre el coste fiscal que pudieran tener las medidas que se pongan en marcha. 30 y tantos mil millones de euros gastamos en los ERTEs para salvar 500.000 de empresas y 3,5 millones de puestos de trabajo. Una cantidad ingente de recursos también para hacer frente al incremento de los precios energéticos después de la guerra de Ucrania. No puede ser que desde los recursos públicos se hagan los esfuerzos que se hacen y luego cale en la sociedad española esta trampa antiimpuestos. No estamos ahí, García Coso, todavía no hemos llegado ahí. Pero es cierto que nos estamos moviendo ahí. Hoy el petróleo a $90, esto es una locura. Y tenemos un escenario que si se produce será 110, 105, que es si los hutíes de Yemen deciden cerrar también el estrecho del Mar Rojo, se lió porque llegaremos a los 110, 120, a pesar que la Unión Europea, en previsión respecto a la guerra de Ucrania, ya incrementó las reservas de petróleo en todos los Estados miembros, pero aquí el que sale también ganando, ¿sabes quién es? Estados Unidos, porque el fracking, el gas licuado natural, vendrá de Estados Unidos. Seguimos comprando petróleo a Estados Unidos, entonces Estados Unidos está haciendo una jugada mundial que es controlo el petróleo de Venezuela, soy uno de los principales productores de petróleo y gas, y ahora tengo Irán, pues ya tengo todo. De hecho, China ha establecido ayer la prohibición de exportación del petróleo de las petroleras chinas. Ya no puedo seguir compensando mi déficit con los aranceles porque me los ha tumbado el Tribunal Supremo. Los ingresos por petróleo son una manera de ir jugando ese déficit. Casi 40% Raymond Torres, del petróleo mundial lo controla en este momento Estados Unidos. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Señor Torres, $90 el barril, esto es lo que acabamos de tocar. Vamos a tocar 100. El surtidor es la primera factura la que pagamos esta guerra. Bueno, pues sí, efectivamente es bastante lógico porque estamos hablando del 20% del comercio mundial de hidrocarburos y por tanto esto se refleja necesariamente en los precios. Además hemos visto algunos ataques de drones de Irán que han afectado plataformas petrolíferas e incluso en Arabia Saudí, y esto puede también tener repercusiones no solamente inmediatas pero incluso a plazo en el mercado del petróleo. Con todo, lo más preocupante es el gas, porque el encarecimiento ha sido mayor que en el caso del petróleo y porque entra en toda la cadena productiva muy directamente a través de la electricidad. Ya hemos visto una repercusión en la factura de la luz, en España también, aunque menos que en otros países europeos, y esto es bastante sorprendente porque, por otra parte, las energías renovables representan una parte muy importante ya del mercado eléctrico de todos los países europeos. En el caso de España estamos con una producción de más de la mitad de electricidad que se produce con renovables, pero el precio del gas se fija de manera marginal y determina generalmente el precio final de la electricidad, y yo creo que por ahí habrá que incidir en caso de adoptar medidas. Ahora mismo lo que tenemos es, 1, alerta en el surtidor, 2, alerta en el recibo de la luz. Señor Torres, digo que estamos en información de última hora que sabemos que pagamos nosotros, pagamos los consumidores. Acaban de publicar estudio ustedes y Funcas dice 3% de inflación. Vamos a esto, los precios no ya solo de surtidor, no ya solo de luz, van a subir al 3%. Claro, bueno, la verdad es que estábamos cerca del 2,5, entonces estamos hablando de medio punto más. Se puede decir que esta previsión, que parece un poco preocupante, en realidad es medio punto más de inflación. Y además no tiene en cuenta un elemento muy importante, que son los fertilizantes, que entran en toda la cadena agroalimentaria. Hemos visto un encarecimiento en el entorno del 30% en solamente una semana, y esto pues en apenas un mes o dos llegará también a los productores agrícolas y lo veremos también en la cesta de la compra. Por tanto, sí, estamos ante un nuevo brote de inflación que de momento es relativamente contenido, pero va a depender mucho de cuánto dure el conflicto y sobre todo de cuánta capacidad productiva en los países del Golfo se destruya en estos ataques y esta escalada bélica. El peor escenario posible, estamos viendo imágenes en directo de Beirut y estamos viendo cómo Irán ha decidido una respuesta, y es una respuesta contra todo y contra todos. Es una respuesta contra lo que hasta ahora eran paraísos más o menos seguros y estables en toda la zona del Golfo, incluido Arabia Saudí. Este escenario en el que estamos era el escenario no imaginable, que
Irán quedara afectada en instalaciones petroleras y que afectara instalaciones como Arabia Saudí, el estrecho de Hormuz. ¿Este es el peor escenario en el que podíamos colocarnos para el precio del crudo? Bueno, sí, porque digamos que lo que se pensaba al inicio, y por eso el precio del crudo no se encareció tanto en los primeros días, es que sería, digamos, una conflagración rápida, se produciría una negociación y de alguna manera poco a poco el conflicto se encauzaría. Y estamos viendo que esto no es así. Estamos descubriendo, por ejemplo, que Irán dispone de un arsenal de drones muy considerable, que pueden ser varios miles de drones, además con una trayectoria irregular que es difícil de interceptar por parte de Estados Unidos o de Israel. Y esto puede hacer durar todavía el conflicto por parte también de la potencia militar de Irán. Y del lado de Estados Unidos estamos viendo un discurso que va en el sentido de seguir, de continuar con estos ataques, y por tanto no se está viendo aquello que se anticipaba al inicio, que es una negociación para intentar encontrar una solución. Además, cuanto más dure el conflicto, se va a abrir una nueva derivada, que es la política monetaria. Porque los mercados internacionales, los mercados financieros anticipaban una reducción de tipo de interés en Estados Unidos y al menos una estabilidad en Europa, y si sube la inflación esto se pone en entredicho, evidentemente. Déjeme traducírselo para los espectadores. Lo que me está diciendo es, se sube la inflación, luego habrá que subir tipos e hipotecas para contener la inflación. En fin, está colocándose todo ideal en lo económico. Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Esta es la factura ahora mismo, a corto plazo: petróleo, combustible y luz, y este el temor a largo plazo. Si los precios se van, hay que subir tipos, hay que subir hipotecas. Este es el escenario endiablado en el que nos ha dejado ahora mismo la guerra de Trump. Y esta guerra se está recrudeciendo hasta ahora. Ya les digo que hoy el frente de batalla es muy, muy duro. Estas las últimas imágenes. Los ataques, tanto americanos e israelíes como iraníes, están yendo a más. Lo que tenemos, insisto, es un saldo de 1.322 fallecidos, pero es que este es el paisaje sobre el terreno. Hay 3.600 edificios civiles atacados. Han colapsado hace apenas un rato 3 edificios en Beirut. La ofensiva de esta madrugada es de gran escala en Teherán, en Irán, y en Beirut, en el Líbano. Y las columnas de humo siguen. A esta hora, lo peor está descargando en los dos territorios. Víctor García Guerrero, vamos hasta Jerusalén, buscamos la última hora allí. Estamos en la puerta de Damasco, uno de los principales accesos, sin duda el más conocido de la ciudad vieja de Jerusalén, y como podéis comprobar en estos momentos, pues no hay mucha gente, de hecho muchísimo menos de lo que sería habitual. Está en sombra, pero seguramente se puede ver, gracias a la imagen que nos ofrecen Carlos Oliván y Pablo Pérez, que las persianas de las tiendas están bajadas, y eso es porque no hay actividad hoy aquí. ¿Por qué? Pues porque aparte de ser viernes de oración, día de oración, el gobierno de Israel ha decidido cerrar el acceso a este lugar a todos aquellos que no sean vecinos de la ciudad vieja. Es decir, ni los judíos, ni los cristianos, ni los palestinos musulmanes pueden acceder al monte del templo, a la explanada de las mezquitas o a la capilla del Santo Sepulcro. Dicen que es por motivos de seguridad. Antes han llegado un grupo importante de creyentes musulmanes que se han puesto a rezar en aquella zona de ahí donde están todas esas personas. Es una zona comercial de Jerusalén Oriental y no ha habido ningún problema, no ha habido tensión, a pesar de que se preveía que pudiera haber algún incidente, porque las veces que se ha cerrado completamente la ciudad vieja desde la guerra de 1967 son escasísimas, no llegan a media docena. Esto sucede mientras la guerra sigue, mientras aquí mismo en el centro de Jerusalén acabamos de escuchar hace muy pocos minutos la explosión posiblemente de un misil interceptor israelí que ha cazado, que ha neutralizado un misil proveniente de Irán. Ahora mismo esto es lo último que está ocurriendo. Insisto, se están recrudeciendo los ataques, pero es que además hay una batalla de propaganda y una imagen de última hora que les vamos a mostrar. La está difundiendo el ejército israelí. Véanlas. Son las imágenes
del bombardeo al búnker militar en el que se escondía el ex líder supremo Ali Khamenei. Es un ataque en el que participan, dice Israel, 50 aviones de combate de sus fuerzas armadas. En ellas, Khamenei fue eliminado. El vídeo muestra la potencia de fuego que se está descargando. ¿Y hasta qué punto este ataque fue masivo? Hoy similar, hoy incluso más duro. Lo que no muestran estas imágenes y lo que callan estas imágenes es lo que hoy destapa el New York Times. Y es que junto a objetivos militares, lo que está habiendo es víctimas civiles y crímenes de guerra, porque está determinado y terminantemente prohibido bombardear escuelas, hospitales, instalaciones civiles. Hoy el New York Times publica esto, publica que el ejército americano fue quien bombardea la zona, es decir, que el colegio en el que mueren 175 personas, niños muchos de ellos, mueren a manos en bombas del ejército americano, no en un misil extraviado, como se dijo inicialmente. Estados Unidos, en plena explicación de la ofensiva, reconoce haber bombardeado la zona. Y esto es lo primero que hoy certifica el New York Times. Lo segundo, esto, lo que van a ver. Que en los restos que se han encontrado hay material americano. Se ha destruido prácticamente todo, pero bajo estos escombros lo que se está detectando es presencia de munición, de armamento americano. Y lo tercero, esto, tercera evidencia, que todo este búnker que se ataca está justo al lado de una escuela y que la precisión del ataque muestra que esto no es accidental. Vean ustedes el antes y el después. Después de los bombardeos, lo que ocurre es esto. Todo queda dañado así. Vean ustedes cómo queda la escuela. También de una precisión infinita. No se bombardean los alrededores, no es un accidente, sino que está milimétricamente medido. Lo que tenemos aquí hoy, dice el New York Times, es una prueba, una evidencia de que ha sido Estados Unidos. Y una pregunta, García Coso, y es, ahora mismo estamos viendo lo peor de la guerra, pero lo estamos viendo con crímenes de guerra. Sí, desde el momento que Irán decidió, o Estados Unidos decidió bombardear hospitales o escuelas, igual que ocurría en Gaza, es un crimen internacional. El problema es que ninguno de los dos reconoce al Estatuto de Roma ni a la Corte Penal Internacional, sino que incluso sanciona a los magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional, y eso genera una indefensión a cualquiera de las víctimas de esos crímenes internacionales que no va a tener solución, no va a tener reparación. Mientras esté este señor Trump en la administración y el señor Bibi Netanyahu, vamos a seguir asistiendo a la Comisión de Crímenes de Guerra en Irán y fuera de Irán, porque ahora toca Líbano, nadie habla ya de Cisjordania y por lo tanto pues estamos entrando en esa dinámica donde estos dos señores, junto al señor Putin también por el otro lado, pues se consideran los dueños del mundo. Otro ejemplo más de que esto es blanco y negro. Están los que creen en la legalidad internacional, reconocen la autoridad de la Corte Penal Internacional, reconocen que existe un código que condena este tipo de crímenes, que son crímenes de guerra, y están dispuestos a entrar en ese marco legal, y los que dicen que no. Ni Corte Penal Internacional, ni crímenes de guerra, todo está absolutamente justificado, y soy yo, como dijo el propio Donald Trump en una entrevista, ¿cuál es el único límite a mi poder? Mi propia voluntad. Lo que yo quiero o no quiero hacer. No, dijo algo todavía peor, que es mi moral. Pero ahora mismo, con lo que tenemos y en el escenario de juego que tenemos en todo este conflicto bélico, García Coso, lo que podemos esperar son más ataques. Lo que podemos esperar este fin de semana es que esto vaya todavía a peor. Sí, va a ir a peor, porque entre otras cosas Estados
Unidos y el propio Israel están armando a los kurdos. Y los kurdos están presentes en el norte de Siria, norte de Irak y norte de Irán. Y lo que quieren es que se rebelen para tratar de que militarmente hagan frente desde dentro, porque no tienen ningún tipo de oposición política dentro. Y eso lo que va a hacer es provocar un conflicto y afecta a Turquía. Porque Turquía siempre ha luchado contra los turcos para que no fueran independientes, al PPK kurdo que se llama. Entonces, esto puede desestabilizar a Turquía. Desestabilizar toda la zona. Ahora mismo, con todo esto está despertando Estados Unidos. Con toda esta situación, amanece la costa este americana. Y reaparecen los ataques a España. Con esta imagen, que fue la imagen que dejó anoche la Casa Blanca, la del rezo con Donald Trump. Con un pastor que pide fuerza para su líder y las tropas americanas en una nación bajo el poder de Dios, dice, y a esta hora, digo, Estados Unidos está despertando nuevas ediciones y nuevos ataques a España por parte de Donald Trump. Marta Ita. Pues sí, Javier, España está en el punto de mira de Donald Trump, que no cesa en sus ataques. Primero decía que iba a cortar las relaciones comerciales con nuestro país y ahora directamente se pasa al insulto, llamando a España loser, es decir, perdedores. Es lo que ha dicho en una conversación telefónica con The New York Post, donde además critica que no hayamos incrementado el gasto en defensa al 5% y dice que, por tanto, no somos un aliado fiable, que somos muy hostiles a la OTAN. A Washington no le vale con que hayamos enviado una fragata a Chipre, quieren más, y dice el presidente estadounidense que no jugamos en equipo, que por tanto ellos van a hacer lo mismo con España. Es muy hostil con la OTAN, no son buenos compañeros y tampoco vamos a serlo con España. Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora. Esperábamos explicaciones del presidente del gobierno, no las ha habido. Ahora mismo acaba de terminar la cumbre en Huelva y de momento no ha habido, al menos de momento, explicaciones de Pedro Sánchez. Sánchez dice va a haberlas en el Congreso después de la campaña electoral en Castilla y León. Cristina Cañedo. Sí, después del próximo Consejo Europeo, que es el 19 de marzo, nos dicen que van a esperar a esa fecha y después será cuando el presidente del Gobierno comparezca a petición propia en la Cámara Baja para informar sobre ese Consejo Europeo, pero sobre todo para informar sobre la postura del Gobierno español en el conflicto de Oriente Medio. Lo hace a petición propia, es verdad que después de que lo solicitaran partidos desde la oposición, y aquí en Moncloa insisten en que la posición del Gobierno no se ha movido, es la del no a la guerra, pero sí participar en las coberturas de defensa y de protección de los países socios de la Unión Europea cuando tengan cobertura legal. En ello está ya la fragata Cristóbal Colón, que está rumbo al mar Mediterráneo, acompañando al portaaviones francés y a otros buques de la naviera griega. Así que estamos pendientes de esa comparecencia de Sánchez, que será a final de mes, y veremos si hoy también da alguna explicación después de esa cumbre hispano-lusa. De momento no las ha habido, estamos a la espera, pero de momento nada, no ha habido ni siquiera comparecencia conjunta. Pedro Piqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Javier. Pues asistiendo a esta guerra de propaganda en todos los frentes, ¿no? Empezando por esa imagen de Donald Trump rezando, lo que ha ocurrido con ese testimonio de la ministra de Defensa, en fin, etcétera, etcétera. Es un desastre, ¿no?, todo lo que ocurre. Pedro, ¿tú crees que estamos ahora en guerra de comunicación? Tú, que has sido periodista durante muchos años en esa primera línea de batalla, ¿tú crees que estamos en la guerra por el relato? Totalmente. Totalmente, eso además no es algo nuevo. Es decir, yo a veces me pregunto si en la época de la Segunda Guerra Mundial Goebbels hubiera tenido un arma como es la inteligencia artificial, habría dominado el mundo, ¿no? Bueno, la propaganda es algo fundamental, y más en estos momentos. Tanto es así que mucha gente te dice, bueno, claro, es que Pedro Sánchez aísla a España del resto, lo que nos va a pasar. Hombre, lo que nos va a pasar ya está pasando, está ocurriendo, que las bolsas están cayendo, que hace solo unos días estaba en 18.500 puntos, que ahora está en 17 y poco, que la gasolina, como habéis dicho, está creciendo, etcétera, etcétera, pero al final se trata de cambiar el objetivo de quién es el culpable en todo esto, ¿no?
Hombre, es lamentable, pero esto ha ocurrido siempre y ocurrirá. Y sobre todo por eso que digo de la inteligencia artificial. Porque mi pregunta es, no por esta razón ni por el resto de Trump, con lo que ha ocurrido con la ministra de Defensa en su entrevista con el embajador norteamericano. Yo me pregunto, Déjame mostrárselo a los espectadores, Pedro, y te pregunto lectura a ti, porque efectivamente hemos visto ese vídeo de lo que se dice que dijo, manipulado, y lo que realmente dijo. Esto. Pasa que haces aquí. Pasa que haces aquí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción. Vamos un poquito. ¿No me molesta? Yo también sufro esto. Pues entonces dejamos. Vamos a ver. Pasa que haces aquí. Pasa que haces aquí. Piqueras, decías. Tremendo. No digo simplemente que a mí me gustaría, creo que es lógico pedir que se aclare de una forma definitiva si se ha clonado o no la voz de la ministra de Defensa, es decir, si se ha manipulado para que diga algo diferente a lo que ella decía en esa entrevista con el embajador. Es decir, si esto es así, es como para no creer en nada. Es decir, estamos en una época no solo de propaganda, sino de descrédito de lo que debería ser la verdad, ¿no? O sea, la mentira ya sabemos que está avanzando mucho, la verdad está retrocediendo, pero estos casos yo creo que no sé si hay un tipo delictivo de esta serie de cosas, ¿no? Pero debería haber algo, es decir, no se puede manipular para crear y luego divulgarlo y hacer declaraciones para vender mucho mejor que la ministra ha dicho que está con Trump, ¿no? O sea, yo creo que son cuestiones que habría que delimitar cuanto antes y deberían aclararlo cuanto antes. O sea, no puede ser. Comienza comparecencia del presidente Sánchez. Decíamos, había terminado la cumbre acaba de anunciar Moncloa, efectivamente, que va a haber comparecencia pública y de hecho se está produciendo hasta ahora. De momento no se ha mencionado la guerra. Pedro, esperamos algo de esto, de la declaración en el Congreso. Bueno, yo creo que el presidente supongo que querrá aclarar el por qué va una fragata, la Cristóbal Colón, hacia Chipre, que se le está sacando bastante punta, ¿no? Y yo creo que eso va a ser lo fundamental y sobre todo decir cuál va a ser el papel. Yo creo que el papel de España no va a cambiar especialmente. El papel de España va a ser actuar de acuerdo con otros miembros de la Unión Europea en la defensa de intereses o de bases en Chipre o donde sea, o para rescatar a gente que haya que rescatar en la zona, pero no creo que vaya a cambiar en el sentido de que España no va a hacer lo que se le ha hecho decir a la ministra de Defensa. Creo que no, ¿eh? Pedro, discúlpame que te interrumpa. Está ahora mismo hablando sobre la guerra Sánchez. Escuchamos. Cuando hablamos de Naciones Unidas, como es el actual secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, además, lógicamente, del comercio global. También decimos sí a ese vínculo transatlántico que españoles y portugueses compartimos, pero que también entendemos desde el Gobierno de España, desde la apertura, desde el respeto y desde la colaboración leal y en pie de igualdad cuando hablamos de esa relación atlántica. Un atlantismo donde el derecho internacional, las reglas, sean la columna vertebral y la cooperación y, por tanto, no la confrontación, el camino a seguir. Nuestros países son también un ejemplo de vanguardia en el compromiso europeísta y creo que esto es muy importante ponerlo de relieve. Por eso, en el caso de España, ante la solicitud de un país europeo como es Chipre, hemos dado apoyo en una misión de protección, de defensa, de rescate, a la que evidentemente España responde. Y como saben, la fragata Cristóbal Colón llegará a las costas chipriotas en los próximos días para contribuir precisamente eso, a la defensa y la seguridad colectiva de un país que, por desgracia, como consecuencia de este conflicto en Oriente Medio, ha sufrido un ataque en su propio suelo. Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto. Como saben, España y Portugal tenemos muchos retos que nos unen y que por tanto nos invitan a trabajar conjuntamente, porque sabemos que es la mejor manera de solucionarlos. Y hoy, si hay un reto que nos interpela, que nos afecta directamente al conjunto de la
península ibérica, ese es el de la emergencia climática. Piqueras, lo que tenemos ahora mismo es esto, un mensaje de las reglas son la columna vertebral, pues mira, son el compromiso a seguir. Digamos que he acertado, ¿no?, al decir que intentaría aclarar el porqué del viaje de la fragata Cristóbal Colón, que es lo que ha hecho en esa declaración, ¿no? Es así, ¿no? Por lo demás, bueno, pues todo esto es una guerra que se le ocurre montar al señor Trump, supongo que para hacer de Israel el gendarme en la zona, acabar con el poder de Irán, pero me parece que es un poco despropósito en algún sentido, porque Irán no es un país pequeñito precisamente, tiene creo que casi 90 millones de habitantes, es un país muy... Hombre, hay protestas y las hemos visto y además es un régimen que a mí me parece deleznable en general, pero creo que entrar ahí, como dicen que van a entrar con tropas norteamericanas e israelíes, me parece que es un suicidio. Quiero decir que esta guerra no van a ser ni 2, ni 3, ni 4 semanas, sino que se puede alargar muchísimo el tiempo y muy probablemente tengamos que hablar más a menudo de víctimas en la zona, ¿no? Yo creo que la verdad es un despropósito, parece mentira que se ha hecho tan a la ligera, en el fondo, y no se hayan tenido en cuenta todas las cosas que va a haber que tener en cuenta por los hechos, precisamente, ¿no? Pedro Piqueras, cuídate, gracias. Sí. Gracias a vosotros. Un abrazo. A esta hora, comparecencia, quiero decir, en directo del presidente del gobierno, imagen en directo y un mensaje las reglas son la columna vertebral, son nuestro compromiso a seguir y una justificación, misión defensiva y de rescate, dice Sánchez. Le escuchamos. Seguridad climática. Hemos firmado una declaración conjunta frente a la emergencia climática y vamos a fortalecer nuestra cooperación en materia de protección civil. Cañedo, y Cristina Sánchez diciendo no a la guerra en Irán, sí al auxilio a nuestros socios, sí al juego con reglas. Cañedo. Sí, Sánchez acaba de dejarlo claro, sí al multilateralismo, pero con normas y basado en la cooperación y no en el enfrentamiento. Ha explicado también el porqué de esa fragata española que ya va rumbo a Chipre. Ante la solicitud, ha dicho Sánchez, de un país socio de la Unión Europea, España responde para ayudar en la defensa y en la seguridad de Chipre. Es lo que acaba de explicar el presidente del Gobierno, que mantiene que no hay ninguna incoherencia en decir no a la guerra, pero sí a ayudar y apoyar en la defensa y en la seguridad de países europeos que han sido atacados en su propio suelo, como es el caso de Chipre. El presidente español garantiza medidas y ayudas humanitarias a Beirut y ahora mismo, bajo los bombardeos y despliegue de tropas en Chipre, lo que se está diciendo es se juega un multilateralismo, pero distinto, con reglas, no al unilateralismo de Donald Trump. El presidente intenta hoy marcarse como referente frente a un Donald Trump señalado como unilateral y emperador del planeta. Esta la imagen a esta hora, esta la comparecencia en directo. Seguimos leyendo, esperando novedades, donde en el frente de batalla está descargando lo peor. Seguimos. Para proyectos tan importantes como es el de la gigafactoría de inteligencia artificial. Y finalmente algo que... La guerra se expande. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp.
+34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.